En el aniversario de mis padres, les regalé una caja misteriosa, pero para mi sorpresa, mi madre la dejó a un lado y me insultó llamándome un parásito que no podía vivir por su cuenta. Mi padre agregó: «No necesitamos tu regalo barato, llévatelo y lárgate». No pude evitar reír y les dije lo que había dentro de la caja. Ahora no paran de llamar, suplicando que regrese, pero ya es demasiado tarde. Nunca pensé que el momento en que finalmente lograría mi independencia económica sería también el instante en que descubriría quiénes eran realmente mis padres. Me llamo Valentina, tengo 29 años, y toda mi vida he sido la decepción de la familia Gutiérrez. Mientras mi hermana mayor, Carla, se graduó con honores de medicina, y mi hermano menor, Pablo, es un exitoso abogado corporativo, yo siempre fui la artista frustrada que no terminó la universidad y trabajaba en empleos temporales. Al menos, así es como mis padres me describían en cada reunión familiar. Durante años, viví bajo su techo porque Madrid es una ciudad cara y mis trabajos como diseñadora freelance apenas cubrían mis gastos básicos. Mi padre, Eduardo, un empresario de la construcción, y mi madre, Sofía, directora de un colegio privado, nunca perdían oportunidad para recordarme que era una carga. A tu edad, nosotros ya teníamos casa propia y 2 hijos. Repetía mi madre cada domingo durante el almuerzo familiar. La situación empeoró cuando cumplí 25 años. Mis padres comenzaron a cobrarme alquiler por mi habitación, la misma donde había crecido toda mi vida. No era mucho dinero, pero el mensaje estaba claro. No era bienvenida. Aún así, me quedé porque necesitaba ahorrar para independizarme algún día. Todo cambió hace 6 meses. Recibí un correo electrónico de una importante agencia de diseño en Barcelona. Habían visto mi portafolio en línea y estaban impresionados con mi trabajo. Me ofrecieron un puesto con un salario que triplicaba mis ingresos actuales. Cuando les conté la noticia a mis padres, su reacción fue desalentadora. «¿Barcelona?», dijo mi madre con desdén. «No durarás ni un mes allí sola. Siempre has necesitado que alguien te cuide». Mi padre fue aún más directo. «Esta es otra de tus fantasías, Valentina. En 3 meses estarás de vuelta pidiendo ayuda como siempre». Sus palabras dolieron, pero esta vez tenía determinación. Acepté el trabajo, empaqué mis cosas y me mudé a Barcelona sin decirles. Les dejé una nota explicando que necesitaba hacer esto por mí misma. Durante semanas, recibí mensajes pidiéndome que recapacitara, que era una decisión impulsiva. Mi hermana Carla incluso me llamó para decirme que había decepcionado profundamente a nuestros padres, pero en Barcelona encontré mucho más que un trabajo. Descubrí mi valor como profesional y como persona. Mi jefa, Marta, una mujer de 50 años con una energía contagiosa, se convirtió en mi mentora. Bajo su dirección, mis diseños mejoraron notablemente. Comencé a creer en mí misma y mis compañeros valoraban mis opiniones. El primer proyecto importante que lideré fue para una reconocida marca de moda sostenible. El cliente quedó tan satisfecho que pidió específicamente que yo continuara trabajando en sus campañas. Mi nombre empezó a sonar en el mundo del diseño y las ofertas de trabajo freelance comenzaron a llegar. En 3 meses había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño pero acogedor apartamento cerca del barrio de Gracia. Durante ese tiempo, la comunicación con mis padres fue mínima. Les enviaba mensajes corteses informándoles que estaba bien, pero evitaba contarles sobre mis éxitos porque sabía que encontrarían la manera de minimizarlos. Hasta que llegó su aniversario número 35, una fecha que en nuestra familia siempre se había celebrado con una gran fiesta. Decidí que sería un buen momento para reconectar con ellos. Compré un billete de avión a Madrid y planeé una visita sorpresa. No solo iba a felicitarlos por su aniversario, sino que también quería mostrarles que me estaba yendo bien por mi cuenta. Ingenua de mí, creí que estarían orgullosos. En Barcelona, había comenzado a trabajar en un proyecto especial además de mi empleo regular. Diseñé una colección de láminas decorativas inspiradas en momentos familiares. Una galería local se interesó en mi trabajo y organizó una pequeña exposición. Las ventas superaron todas mis expectativas y, con ese dinero, compré algo especial para mis padres. Escrituras de propiedad de una pequeña casa de campo en las afueras de Madrid, en un pueblo llamado Manzanares el Real. Mi padre siempre había soñado con un lugar tranquilo para su jubilación. Durante años lo escuché hablar sobre comprar una casa en el campo, pero siempre había alguna razón para posponerlo. Mi madre decía que era un capricho innecesario. Yo sabía que era mucho más que eso para él. Encontré la casa perfecta, pequeña pero con encanto, con un jardín donde mi padre podría cultivar sus propios tomates y pimientos como tanto anhelaba. Utilicé todos mis ahorros y pedí un préstamo para completar el precio. Fue una decisión arriesgada, pero quería demostrarles que sus sacrificios por mí no habían sido en vano. Llegué a Madrid un viernes por la tarde, directo de mi trabajo.
Ni siquiera me detuve en un hotel para refrescarme. Con la caja de regalo en mis manos, toqué el timbre de la casa donde crecí. Mi madre abrió la puerta y su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. «¿Valentina? ¿Qué haces aquí?», preguntó, mirando por encima de mi hombro como si esperara ver a alguien más. «Feliz aniversario, mamá», respondí abrazándola. Su cuerpo permaneció rígido. «Quise venir a celebrar con ustedes». Mi padre apareció en el vestíbulo, con el ceño fruncido. «Pensábamos que estabas en Barcelona», dijo secamente. «Lo estoy, pero pedí el día libre para venir a verlos. Me invitaron a pasar, aunque sentí que lo hacían más por obligación que por alegría». La casa estaba decorada para una fiesta. Claramente, estaban esperando invitados. Sobre la mesa del comedor había una botella de champán cara y aperitivos elegantes. «¿Interrumpo algo?», pregunté. «Tenemos una pequeña celebración con amigos», respondió mi madre mirando el reloj. «Llegarán en 1 hora». «Perfecto, entonces tengo tiempo para darles mi regalo antes de irme». La sorpresa en sus rostros fue evidente. Quizás pensaban que vendría con las manos vacías o con algún detalle insignificante. Les entregué la caja, envuelta en papel plateado con un lazo azul. Era pequeña, del tamaño justo para contener las llaves y los documentos de la casa. Mi madre tomó la caja con desconfianza, como si contuviera algo peligroso. La dejó sobre la mesa sin abrirla. «Valentina, si has venido a pedirnos dinero, este no es el momento», dijo con tono cortante. Me quedé paralizada. No esperaba ese recibimiento después de meses sin vernos. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. «Tu hermana nos contó que te despidieron en Barcelona y que estás viviendo de prestado con una amiga». «¿Qué? Eso no es cierto. Estoy trabajando en una agencia importante. Me va muy bien». Mi madre soltó una risa despectiva. «Siempre has sido una mentirosa, Valentina. Carla nos mostró tus mensajes pidiéndole dinero prestado. Ahora entendía todo». Carla había inventado esa historia, probablemente celosa de que por primera vez estuviera triunfando. Siempre había competido conmigo, aunque para mis padres ella era la hija perfecta. Intenté explicarles que era una confusión, que jamás le había pedido dinero a mi hermana, pero no me dejaron hablar. «Mira, no tenemos tiempo para tus dramas», dijo mi padre mirando hacia la puerta como esperando que me marchara. «Tenemos invitados importantes esta noche. Solo abran el regalo, por favor», insistí, con la voz temblorosa. Mi madre cogió la caja de mala gana y la abrió. Miró dentro por un segundo, y luego la cerró, empujándola hacia mí. «No necesitamos tu regalo barato. Ya te hemos dado suficiente durante años. Es hora de que madures y dejes de ser un parásito que no puede vivir por su cuenta». Sentí como si me hubieran abofeteado. Miré a mi padre, esperando alguna defensa, pero solo añadió: «Tu madre tiene razón. Llévatelo y lárgate. Nuestros invitados llegarán pronto y no queremos que estés aquí causando una escena». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Todas las inseguridades que había acumulado durante años, todas las palabras hirientes que había soportado en silencio, todos los desprecios disfrazados de consejos, explotaron en una carcajada que salió de lo más profundo de mi ser. «¿Saben qué contiene esa caja que acaban de rechazar?», les dije, recuperando la compostura. «Las escrituras de una casa en Manzanares el Real. Esa casa de campo con la que siempre soñaste, papá». Sus rostros palidecieron. Mi padre extendió la mano hacia la caja, pero yo fui más rápida. La tomé y saqué los documentos. «La compré con mi dinero, con el dinero que gano en ese trabajo que, según ustedes, no existe. Quería demostrarles que podía valerme por mí misma y, además, devolverles algo de lo que me dieron. Pero ahora veo que nunca me dieron nada excepto desprecio». Guardé los papeles en mi bolso y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré una última vez. «No se preocupen por su parásita de hija. Esta será la última vez que me vean en mucho tiempo». Esa noche, en la soledad de una habitación de hotel, lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, cancelé mi vuelo de regreso a Barcelona y decidí pasar el fin de semana en aquella casa que había comprado para mis padres. Necesitaba tiempo para procesar lo sucedido. La casa en Manzanares, el Real, era exactamente como la recordaba de las fotografías. Una construcción de piedra con techo de tejas rojas, rodeada de un pequeño jardín y con vistas a la sierra. El agente inmobiliario me había entregado las llaves semanas antes, pero era la primera vez que entraba como propietaria. El interior era modesto pero acogedor. 2 habitaciones, un baño, una cocina-comedor y una sala con chimenea. Los muebles eran antiguos pero estaban bien conservados. El anterior dueño,
un anciano que se mudaba a vivir con su hija, había decidido dejarlos todos. Me senté en un sillón desgastado frente a la ventana, observando el paisaje montañoso. Mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas de mis padres que decidí ignorar. Necesitaba espacio para pensar. Pasé el resto del día limpiando y explorando cada rincón de mi nueva propiedad. Encontré herramientas de jardinería en un cobertizo y un viejo libro de plantas autóctonas. Casi podía imaginar a mi padre utilizándolos, cultivando su huerto soñado. La imagen me provocó un nudo en la garganta. Esa noche, mientras cenaba una tortilla improvisada con los pocos víveres que había comprado en el pueblo, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carla, mi hermana. Dudé, pero finalmente contesté. «¿Cómo pudiste hacerle eso a mamá y papá?», fue su saludo. «Están destrozados». «¿Destrozados?», respondí con amargura. «¿Te contaron que me llamaron parásita y me echaron de casa antes de saber lo que contenía mi regalo? Exageras como siempre. Solo estaban preocupados porque les mentí diciendo que habías perdido tu trabajo». Su confesión tan directa me dejó sin palabras por unos segundos. «¿Por qué hiciste eso, Carla? ¿Qué te he hecho yo?». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. «Siempre has sido la favorita de papá», dijo finalmente. «A pesar de tus fracasos, siempre te ha defendido. Te ha permitido vivir en casa hasta los 29 años, mientras que a mí me obligaron a independizarme a los 22, aunque estaba estudiando medicina». «¿La favorita?». Casi me atraganté con mi propia saliva. «¿Has estado en la misma casa que yo? Me han criticado cada decisión que he tomado». «Eso no es cierto», insistió Carla. «Te han apoyado económicamente durante años. A mí me cortaron la ayuda en cuanto conseguí mi primer trabajo, aunque apenas me alcanzaba para el alquiler». La conversación se prolongó durante casi una hora. Por primera vez, Carla y yo hablamos con sinceridad sobre nuestras experiencias creciendo en la misma casa. Era como si hubiéramos vivido con familias diferentes. Donde yo veía rechazo, ella veía favoritismo. Donde yo sentía presión para conformarme, ella sentía libertad para ser diferente. «¿Sabes por qué les dije que estabas en problemas?», confesó finalmente. «Porque estaba celosa. Mamá me mostró tus publicaciones en Instagram, tus diseños, tu nueva vida en Barcelona. Por primera vez parecía orgullosa de ti. Nunca la vi mirar mis logros médicos con ese brillo en los ojos. Sus palabras me desarmaron. ¿Mi madre orgullosa de mí? ¿Era posible? Carla, creo que nuestros padres nos han manipulado toda la vida para mantenernos compitiendo entre nosotras». «Es posible», admitió ella después de un silencio. «Pero eso no justifica lo que hice». «Lo siento, Valentina». Esa disculpa, tan sencilla, pero tan sincera, abrió una puerta que llevaba años cerrada entre nosotras. Antes de colgar, acordamos vernos al día siguiente. Carla vendría a conocer la casa. Pasé una noche inquieta, procesando la conversación con mi hermana. ¿Era posible que hubiera malinterpretado tantas cosas durante años? ¿O era Carla quien vivía en una realidad alternativa? A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de mi jefa en Barcelona. Uno de los clientes había adelantado la fecha de entrega de un proyecto importante. Necesitaban mi presencia en la oficina el lunes sin falta. Tendría que regresar esa misma tarde. Carla llegó poco antes del mediodía. Venía sola, lo cual agradecí. No estaba preparada para enfrentar a mis padres todavía. Recorrimos la casa juntas y luego nos sentamos en el pequeño porche con 2 tazas de café. «Es preciosa, Val», dijo, usando mi diminutivo de la infancia. «No puedo creer que hayas comprado esto por tu cuenta. Me ha costado todos mis ahorros y tendré que pagar una hipoteca durante años, pero valía la pena. Al menos eso pensaba cuando era un regalo para papá y mamá». Carla me miró con una expresión extraña, mezcla de tristeza y admiración. «Deberías quedártela. Es tuya legítimamente». «No sé qué hacer con ella, Carla. Vivo en Barcelona ahora. Tengo una vida allí». Hablamos durante horas, recuperando el tiempo perdido. Me contó sobre sus problemas en el hospital donde trabajaba, sobre su reciente ruptura con su novio de 3 años. Yo le hablé de mis proyectos en Barcelona, de mis nuevos amigos, de cómo por primera vez sentía que mi vida tenía dirección. En ningún momento mencionamos a nuestros padres, como si hubiera un acuerdo tácito entre nosotras. Fue Carla quien finalmente rompió ese silencio, cuando ya estaba por marcharse. «Mamá y papá quieren verte antes de que regreses a Barcelona», dijo, evitando mi mirada. «Están arrepentidos de cómo te trataron ayer». «No estoy lista, Carla. Necesito tiempo». «Lo entiendo, pero deberías saber algo». Hizo una pausa y respiró hondo. «Papá no está bien de salud. No quería decírtelo así, pero tiene problemas cardíacos. El médico le ha recomendado reducir el estrés
y quizás jubilarse anticipadamente. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. La noticia me golpeó como un puño en el estómago. Mi padre, aquel hombre robusto e incansable que trabajaba 6 días a la semana desde que tenía memoria, enfermo del corazón. ¿Desde cuándo lo saben? Desde hace 6 meses. Más o menos cuando te fuiste a Barcelona. No quería que te preocuparas y arruinaras tu nueva oportunidad. Sentí una punzada de culpabilidad. Mientras yo construía mi nueva vida, celebrando mi independencia, mi familia estaba atravesando momentos difíciles sin mí. No es tu culpa, Val, dijo Carla, como si leyera mis pensamientos. Papá está estable, pero necesita cambiar su estilo de vida. Por eso, cuando supo de la casa, dejó la frase incompleta. Ahora entendía la reacción de mi padre. No era solo el orgullo herido de un hombre acostumbrado a ser el proveedor. Era el miedo de alguien que veía cómo su salud y su autonomía se deterioraban. Iré a verlos, decidí. Pero primero necesito ordenar mis ideas. Después de que Carla se marchara, pasé el resto de la tarde deambulando por el jardín, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Mis sentimientos eran un torbellino. Resentimiento, preocupación, culpa, confusión. Parte de mí quería mantenerse firme y no ceder ante la manipulación emocional, pero otra parte anhelaba la reconciliación, especialmente sabiendo de la condición de mi padre. Mientras observaba el atardecer desde el porche, tomé una decisión. Vendería la casa, no para dársela a mis padres como había planeado originalmente, sino para invertir ese dinero en mi futuro. Barcelona me había enseñado que tenía potencial, que podía triunfar por mis propios medios. Quizás incluso podría abrir mi propio estudio de diseño algún día. Pero antes, tenía una visita pendiente. No podía regresar a Barcelona sin enfrentar a mis padres una última vez. Regresé a Madrid esa misma tarde, alojándome nuevamente en un hotel. Necesitaba un terreno neutral para prepararme mentalmente antes de visitar la casa de mis padres. Llamé a Marta, mi jefa en Barcelona, y le expliqué la situación. Comprensiva, me ofreció 2 días adicionales para resolver mis asuntos familiares. La familia es complicada, me dijo. Tómate el tiempo que necesites. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Atendí con recelo. Valentina, soy Julia, la amiga de tu madre, dijo una voz familiar. Estuve en la fiesta de aniversario de tus padres anoche. Julia había sido amiga de mi madre desde la universidad. Siempre había sido amable conmigo, pero nunca habíamos tenido una relación cercana. Disculpa que te llame a esta hora y de forma tan repentina, pero creo que necesitas saber algo, continuó. Tus padres tienen problemas económicos serios. La empresa de tu padre está al borde de la quiebra. La revelación me dejó estupefacta. Mi padre siempre había sido un hombre de negocios exitoso. Al menos esa era la imagen que proyectaba. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, aún escéptica. Mi esposo es el contador de tu padre desde hace años. Ha intentado advertirle que estaba invirtiendo demasiado en proyectos riesgosos. Pero Eduardo siempre ha sido terco. Cuando apareciste ayer con esa casa, se detuvo, como eligiendo sus palabras. Creo que fue un golpe a su orgullo, un recordatorio de que ya no puede proporcionar para la familia como antes. La llamada de Julia me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Por qué nadie me había contado de estos problemas? ¿Era esta la verdadera razón por la que mi padre había reaccionado tan mal a mi regalo? A la mañana siguiente, me presenté en casa de mis padres sin avisar. Fue mi madre quien abrió la puerta, luciendo años más vieja que la última vez que la había visto. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando. Valentina, murmuró, sorprendida de verme. Pensé que ya habías regresado a Barcelona. Necesitamos hablar, mamá, dije firmemente, pero sin hostilidad. ¿Puedo pasar? Me condujo hasta la sala, donde mi padre estaba sentado en su sillón favorito, revisando lo que parecían facturas. Al verme, se quitó las gafas de lectura y se incorporó con dificultad. Noté que había perdido peso y que su rostro mostraba signos de fatiga. Val, dijo, usando mi diminutivo por primera vez en años. No esperaba verte de nuevo tan pronto. El ambiente era tenso, cargado de palabras no dichas. Me senté frente a ellos, determinada a mantener la conversación civilizada a pesar de la rabia que aún sentía. Sé que papá está enfermo, dije directamente, y también sé que tienen problemas económicos. Mi madre miró a mi padre con alarma, como preguntándole silenciosamente si él me había contado.
Mi padre negó con la cabeza. ¿Quién te lo dijo?, preguntó ella, repentinamente a la defensiva. Eso no importa. Lo que importa es que me lo ocultaron, igual que han estado ocultándome muchas cosas durante años. Mi padre dejó escapar un suspiro cansado. No queríamos preocuparte. Estabas construyendo tu vida en Barcelona. ¿No querían preocuparme o no querían admitir que necesitaban ayuda?, repliqué. Porque según recuerdo, siempre me han considerado la hija inútil, la que no puede valerse por sí misma. ¿Cómo iba a poder ayudarlos? Un silencio incómodo llenó la habitación. Mi madre se retorcía las manos, visiblemente angustiada. «Valentina, sobre lo que pasó en la fiesta», comenzó ella, pero la interrumpí. «No vine por una disculpa, mamá. Vine porque, a pesar de todo, son mi familia y merecían saber mi decisión en persona. Voy a vender la casa en Manzanares». La expresión de mi padre cambió. Una mezcla de alivio y tristeza cruzó su rostro. «Es lo mejor», dijo tras una pausa. «Esa casa. Fue un gesto muy generoso, pero no podríamos aceptarla. Ya no es para ustedes», aclaré. «La venderé e invertiré el dinero en mi futuro. Quizás abra mi propio estudio de diseño algún día». Mi madre se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. Mi padre asintió lentamente, como procesando la información. «Entiendo», dijo finalmente. «Es tu casa, tu decisión». Hubo otro silencio, menos tenso que el anterior. Era como si una barrera invisible hubiera comenzado a desmoronarse entre nosotros. «¿Por qué nunca me dijeron que estaban orgullosos de mí?», pregunté, dejando salir una pregunta que llevaba años guardada. «¿Por qué siempre fue más fácil criticarme que apoyarme?». Mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Porque te pareces demasiado a mí, Valentina», respondió con voz quebrada. «Terco, soñador, dispuesto a arriesgarlo todo por lo que crees. Veía en ti los mismos errores que yo cometí cuando era joven y quería protegerte». «¿Protegerme?», repetí, incrédula. «¿Llamándome parásita? ¿Menospreciando mis sueños?». «Lo hicimos mal», intervino mi madre, con lágrimas en los ojos. «Muy mal, pero nunca fue por falta de amor, sino por miedo. Miedo a que sufrieras, a que fracasaras como». Dejó la frase incompleta, pero entendí el final, como mi padre había fracasado. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar. El resentimiento de Carla hacia mí, la dureza constante de mis padres, su rechazo a mi regalo. No era que no me quisieran, era que no sabían cómo expresar su amor sin control, sin imposiciones. «La empresa de tu padre está en quiebra», confesó mi madre, rompiendo el silencio. «Los proyectos inmobiliarios en los que invirtió el año pasado resultaron ser una estafa. Lo perdimos casi todo. Esta casa es lo único que nos queda, y tenemos una hipoteca que apenas podemos pagar». «¿Por qué no me lo dijeron?», pregunté, más dolida por su silencio que por la noticia en sí. «Podría haber ayudado de alguna manera». «¿Cómo?», replicó mi padre con amargura. «¿Enviándonos dinero desde Barcelona?». Eso era exactamente lo que queríamos evitar. Siempre quisimos que fueras independiente, que no tuvieras que cargar con nuestros problemas. «Pero somos familia», insistí. «Se supone que nos ayudamos en los momentos difíciles». La expresión de mi padre se suavizó. Extendió su mano hacia mí, un gesto simple pero significativo. «Tienes razón, y es una lección que hemos aprendido demasiado tarde». Tomé su mano, sintiendo su calor, su fragilidad. Este hombre, que siempre había sido un gigante en mi mente, ahora parecía tan vulnerable. «Hay algo más que debes saber», dijo mi madre, intercambiando una mirada con mi padre. «Hemos decidido vender esta casa. Es demasiado grande para nosotros ahora, y con los problemas de salud de tu padre, necesitamos algo más manejable». «¿Dónde irán?», pregunté preocupada. «Aún no lo sabemos», respondió ella. «Estamos buscando un apartamento pequeño en las afueras. Algo que podamos pagar con la venta de esta casa, después de saldar las deudas». En ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea loca, arriesgada, pero que podría ser la solución para todos. «¿Y si no venden esta casa?», propuse lentamente. «¿Y si en lugar de eso, me la venden a mí?». Ambos me miraron confundidos. «No entiendo», dijo mi padre. «Ustedes me venden esta casa. Yo usaré el dinero de la venta de la casa en Manzanares como entrada y pediré una hipoteca por el resto. Ustedes podrán pagar sus deudas y, a cambio, seguirán viviendo aquí pagando un alquiler que podamos acordar».
La propuesta los dejó sin palabras. Mi madre fue la primera en reaccionar. ¿Harías eso por nosotros? Después de cómo te tratamos. No lo hago solo por ustedes, respondí con sinceridad. Lo hago por mí también, para cerrar este capítulo, para sanar estas heridas. Mi padre se levantó con dificultad y se acercó a mí. Sin decir palabra, me abrazó. Fue un abrazo torpe, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, pero lleno de emoción. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. «No te merecemos, Valentina», susurró. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos siendo honestos los unos con los otros. Sin máscaras, sin expectativas, solo una familia imperfecta intentando encontrar el camino de regreso. Pasamos el resto del día discutiendo los detalles de mi propuesta. Llamé a un amigo abogado en Barcelona que me asesoró sobre los aspectos legales. Sería complicado, requeriría tiempo y papeleo, pero era viable. Cuando finalmente me despedí para regresar al hotel, mi madre me detuvo en la puerta. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, guiándome hasta su habitación. Abrió un cajón y sacó un álbum de fotos que nunca había visto. Lo abrió en una página específica y me lo entregó. Era una fotografía mía de hace unos 10 años, sosteniendo orgullosa un dibujo que había hecho para un concurso escolar. Había ganado el segundo premio. «Siempre guardé esto», dijo en voz baja. «Cada recorte de periódico donde aparecías, cada mención en redes sociales sobre tus diseños. Nunca te lo dije, pero siempre estuve orgullosa de ti». Esa noche, mientras empacaba mis cosas para regresar a Barcelona al día siguiente, recibí un mensaje de mi padre. «Gracias por no rendirte con nosotros. Te queremos, aunque nunca supimos cómo demostrarlo». Esas simples palabras, que tanto había anhelado escuchar, me hicieron llorar hasta quedarme dormida. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones y trámites burocráticos. Vender la casa en Manzanares resultó más complicado de lo que había anticipado. El mercado inmobiliario estaba estancado y los potenciales compradores escaseaban. Después de 3 meses sin ofertas serias, estaba empezando a desesperarme. Mi vida en Barcelona continuaba a toda velocidad. Marta me había asignado la dirección creativa de una campaña para una reconocida marca de moda sostenible, lo que significaba más responsabilidad, pero también un aumento considerable de sueldo. El trabajo me mantenía distraída durante el día, pero por las noches me obsesionaba con encontrar una solución para la situación de mis padres. Carla se convirtió en mi aliada inesperada durante este proceso. Cada semana hablábamos por teléfono, poniéndonos al día sobre la salud de nuestro padre y las opciones disponibles. Fue ella quien sugirió que quizás estábamos enfocando mal la venta de la casa en Manzanares. ¿Y si en lugar de venderla la alquilaras para turismo rural?, propuso durante una de nuestras conversaciones. Esa zona se está volviendo popular para escapadas de fin de semana. La idea tenía sentido. Manzanares el Real, con su imponente castillo y su proximidad al embalse de Santillana, atraía a numerosos turistas de Madrid y alrededores. Con una pequeña inversión para acondicionar la casa, podría convertirla en una fuente de ingresos estable. Consulté con una agencia especializada en turismo rural y el proyecto comenzó a tomar forma. Decidí dedicar parte de mis vacaciones a supervisar personalmente la remodelación. Durante 2 semanas, trabajé codo a codo con los albañiles y decoradores, transformando la casa en un acogedor alojamiento rural. La primera reserva llegó apenas una semana después de publicar el anuncio en varias plataformas online. Era una pareja de Madrid que buscaba un lugar tranquilo para celebrar su aniversario. El feedback fue tan positivo que pronto tuve reservas para los siguientes 3 meses. Pero mientras el proyecto en Manzanares prosperaba, la situación en casa de mis padres se deterioraba. La salud de mi padre empeoró y tuvo que ser hospitalizado después de un episodio de arritmia severa. Los médicos recomendaron una intervención quirúrgica que, por supuesto, no estaba cubierta completamente por la seguridad social. El coste de la operación, sumado a las deudas acumuladas, hacía imposible que mis padres mantuvieran la casa familiar por mucho más tiempo. A pesar de mi oferta inicial de comprarles la casa, los números simplemente no cuadraban. Necesitábamos una solución diferente. Fue durante una visita a mi padre en el hospital cuando la respuesta llegó de la forma más inesperada. Pablo, mi hermano menor, apareció después de casi 1 año sin contacto con la familia. Había estado trabajando en el extranjero, ocupado construyendo su carrera como abogado internacional. Apenas sabía de los problemas de salud de nuestro padre o de la crisis financiera que atravesaban. La reunión fue tensa al principio. Pablo siempre había sido el hijo perfecto a ojos de mis padres. Estudioso, responsable, ambicioso. Nunca experimentó el tipo de críticas que Carla y yo habíamos soportado. Cuando le pusimos al día sobre la situación,
Su reacción me sorprendió. ¿Por qué nadie me dijo nada?, preguntó, visiblemente afectado. Podría haber ayudado hace meses. No queríamos preocuparte, respondió mi madre, repitiendo la misma excusa que habían usado conmigo. Pablo me miró, buscando confirmación de que esta era la verdad. En ese momento, decidí ser completamente honesta. La verdad, Pablo, es que en esta familia nunca hemos sido buenos comunicándonos. Todos asumimos roles que nos impiden ser sinceros los unos con los otros. Tú eras el hijo perfecto, yo la fracasada, y Carla la que siempre tenía que demostrar su valía. Mi madre intentó protestar, pero mi padre la detuvo con un gesto. Valentina tiene razón, dijo desde su cama de hospital. Hemos sido injustos con todos vosotros, de diferentes maneras. Os hemos cargado con expectativas y etiquetas que no os correspondían. La confesión de mi padre abrió la puerta a una conversación familiar que llevaba años postergándose. Durante horas, los 4 hablamos con una sinceridad que nunca antes habíamos permitido. Pablo confesó sentirse siempre bajo presión para mantener la imagen de perfección que nuestros padres habían creado de él. Carla habló de su resentimiento hacia mí, pero también hacia nuestros padres por la constante comparación. Yo compartí mi sensación de nunca ser suficiente, de sentirme siempre juzgada. Fue agotador emocionalmente, pero también liberador. Por primera vez, nos veíamos como realmente éramos, seres humanos imperfectos, con inseguridades y miedos, pero también con fortalezas y amor los unos por los otros. Antes de marcharse, Pablo propuso una solución que cambiaría el rumbo de nuestra historia familiar. Vendo mi apartamento en Londres y entre los 3 compramos la casa familiar, dijo. Mamá y papá seguirán viviendo allí, pero será una propiedad compartida entre los hermanos, una inversión conjunta. La propuesta de Pablo era perfecta. Su apartamento en Londres tenía suficiente valor para cubrir una parte sustancial de la compra. Con mi aportación proveniente de los ingresos del alojamiento rural y la contribución de Carla, podríamos adquirir la casa sin problemas y nuestros padres podrían saldar sus deudas. Mi padre fue sometido a la cirugía una semana después. La intervención fue un éxito, aunque la recuperación sería lenta. Durante su convalecencia, aceleramos los trámites para la compra de la casa. Encontramos un notario que nos asesoró sobre la mejor manera de estructurar la propiedad compartida. El día de la firma fue extrañamente emotivo. Ver a mis padres entregándonos las escrituras de la casa donde habíamos crecido, donde se habían formado tantos recuerdos, buenos y malos, me hizo reflexionar sobre lo mucho que habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Mi padre, aún débil por la operación pero decidido a estar presente, me tomó de la mano justo antes de firmar. Nunca imaginé que mis hijos tendrían que comprar su propia casa familiar, dijo, con la voz temblorosa. Pero estoy profundamente agradecido de que hayáis encontrado una manera de mantenernos unidos a pesar de todo. Después de la firma, regresamos todos a la casa para una pequeña celebración. Mi madre había preparado una paella, mi plato favorito desde la infancia. Pablo descorchó una botella de champán y Carla propuso un brindis. Por nuestra familia, dijo, alzando su copa, con todos sus defectos y virtudes. Y por los nuevos comienzos, añadí yo. Esa noche, mientras observaba a mi familia reunida alrededor de la mesa, pensé en el regalo de aniversario que había desencadenado todo este proceso. Aquella caja que mis padres habían rechazado inicialmente contenía mucho más que unas escrituras. Contenía la oportunidad de desmantelar años de malentendidos y construir una nueva relación basada en el respeto mutuo. Regresé a Barcelona al día siguiente, pero algo había cambiado. Ya no sentía que estuviera escapando de mi familia, sino construyendo mi propio camino mientras mantenía las raíces que me conectaban a ellos. 2 meses después, recibí una llamada de Marta. Me ofrecía la posibilidad de abrir una sucursal de la agencia en Madrid. La empresa estaba expandiéndose y necesitaban a alguien de confianza para liderar el nuevo equipo. Sé que tu familia está allí, dijo Marta, y después de todo lo que me has contado, pensé que quizás te gustaría estar más cerca de ellos. La oferta era perfecta. Podría continuar desarrollando mi carrera profesional mientras fortalecía los vínculos familiares que tanto nos había costado reconstruir. Acepté sin dudarlo. El día que regresé a Madrid, definitivamente, encontré la casa familiar transformada. Mi madre había cambiado la decoración de mi antigua habitación, convirtiéndola en un pequeño estudio para mí. Sobre el escritorio había una caja envuelta en papel plateado con un lazo azul, idéntica a la que yo les había regalado meses atrás. Dentro encontré un juego de llaves y una nota escrita con la caligrafía temblorosa de mi padre. Para que siempre sepas que esta es tu casa.
Gracias por enseñarnos que el amor familiar puede reconstruirse incluso después de romperse. Te queremos, hija. Han pasado 3 años desde aquel aniversario que cambió nuestras vidas. La sucursal madrileña de la agencia prospera bajo mi dirección, con una cartera de clientes que crece constantemente. El mes pasado ganamos un premio nacional de diseño por una campaña de concientización ambiental, lo que ha atraído aún más oportunidades. La Casa de Manzanares. El Real sigue funcionando como alojamiento rural, ahora administrada por un equipo profesional. Los beneficios no son exorbitantes, pero proporcionan un ingreso extra que dividimos entre los 3 hermanos para el mantenimiento de la casa familiar. Mi padre se ha recuperado notablemente. Los médicos dicen que su corazón está estable, aunque debe seguir un régimen estricto de medicación y ejercicio moderado. Se jubiló definitivamente y ahora dedica su tiempo a un pequeño huerto que ha creado en el patio trasero. Verlo cultivar sus propios tomates y pimientos, como siempre soñó, me llena de una satisfacción indescriptible. Mi madre ha encontrado una nueva pasión dando clases de literatura a adultos mayores en un centro comunitario cercano. La veo más relajada, más auténtica, como si finalmente se hubiera liberado de la necesidad de mantener apariencias. Lo más sorprendente ha sido la evolución de nuestra dinámica familiar. Carla y yo hemos desarrollado una relación de verdadera hermandad, apoyándonos mutuamente en proyectos profesionales y personales. Pablo visita Madrid con frecuencia, y nuestras reuniones familiares ahora están llenas de risas genuinas y conversaciones honestas. Hace un mes, celebramos el aniversario número 38 de mis padres. Esta vez, no hubo regalos costosos ni grandes gestos, solo una cena íntima en el jardín, bajo las estrellas, con la comida favorita de todos y un amor que ha aprendido a expresarse sin condiciones ni expectativas. Durante el postre, mi padre levantó su copa y me miró directamente a los ojos. A veces, dijo con voz serena, rechazamos los regalos más valiosos porque no sabemos reconocer su verdadero valor. Gracias, Valentina, por no rendirte con nosotros cuando habría sido lo más fácil. En ese momento comprendí que el verdadero regalo nunca fue la casa en Manzanares, ni siquiera la compra compartida de nuestro hogar familiar. El verdadero regalo fue la oportunidad de deconstruir los muros que habíamos erigido entre nosotros durante años, permitiéndonos finalmente vernos y aceptarnos tal como somos. A veces, las heridas más profundas vienen de quienes más amamos, pero también es cierto que las sanaciones más significativas pueden surgir de estos mismos vínculos, cuando finalmente encontramos el valor para ser honestos los unos con los otros. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.